Doctor David, señora Sabina, todos los grandes artistas, todos los grandes educadores, porque cada artista educa a través de la canción, a través de su poema. Puede educar de otra forma. Una mamá puede educar antes de nacer la criatura. Madrina de honor, licenciada en guaraní. Soy licenciada en otras cosas, pero soy profesora. Achepa. Ya el doctor David P. Doctor, llego a recorrer que a tu por anduche todo el Paraguay hasta Sierra León, la Gerencia, la Llanera, en el hito 6 donde se para Bolivia con Paraguay. Solo no conocéis Pilar. Los hermanos Petengil, por ejemplo, siempre, entre mis preparaciones, yo soy profesora superior de arte, teatro y música y comunicación. Y siempre enseñé en el coro y salimos en primer puesto con las obras de Vocal 2 y todo eso. Desde los 14 años. Y ahora si adivinan después mi edad, van a tener premio. Cuando me dice mi hermana, aquí la doctora, vos vas a ser, ¿cómo era? Madrina de mis compañeras. Tengo una profesora ante, la licencia, ¿cierto? Yo le dije al doctor, tengo a leer escribirse a estudiar a 3 años guaraní y no es suficiente. Y les voy a decir, les voy a robar les cuento ya, 8 minutos voy a robarles, 1 minuto recién no sé. Doctor David, en primaria a nosotros no nos enseñaron el guaraní. En secundaria, no me acuerdo. Y llegué a formación docente, el primer título que exigía la congregación. 6 meses nomás nos enseñaron. Y ahí tuve que, a mi papá por teléfono, no voy a decir ahora, ¿verdad? Me enseñó la poesía en guaraní para poder rendir. Hay una de la guaraní de Haisha recibí de maestra. Upeya a la universidad. Pepe ahí solo 1 semestre o me de la guaraní. Cuando tú neres hope mitad escuela de jardín preescolar entero ve estudiar a guaraní. Se quebranta el doctor David iramos ya perseguí o yo tanta sea de ya mezcla paitenga ani que vaya pueda upearle se la niega cual esa hermana ni la esa compañera cual hacia hasta el fondo del Chaco hace 28 años con mi guaraní yo para con esta un ejemplo. La primera vez cuando iba a ir en el 93 y 94 salió un país y me dice, mana, pio el JP, hermana, pérdida de tiempo, pérdida de tiempo, pérdida de personas preparadas y pérdida de plata. Allá en el mundo está en el fondo del Chaco. Lo que nadie sabía, que se ha abuela guaraní alañan de Chaco, porque ahora le cometen abuelo, Fidel,
Ayala Carmona. Perdón, doctor David, pero hoy pido permiso, en este momento me viene. Si usted da el permiso, como me gustaría. Y yo voy a ser la primera fuente de que se escriba la historia de nuestro abuelo Fidel Ayala Carmona. 5 años, 3 años para la guerra, afuera, hashe ajá. Penduaba para Ingavi. Penduaba. La penduiro per repetir el primer curso y penduaba para Urendawi. Ya en el militar fuera porque eso lee. En el Urendawi. Hey. ¿Está bien leído? ¿Pronunciado? Urendawi. Ako ay na depende en lugar Urendawi. ¿Achepa? De Brasilia. Peixajina, ñane compatriota fuera, nindo y pai moba, pero peixa y pero bueno, en este momento tengo 40 voluntarios. Algún día jacetea y la doctor David y su señora esposa. En el hito 6, cuando pisé, apunó la hito 6, muy la hito 6. Más hito 6, ¿en qué límite está? A ver, vocal 2. ¿En qué límite? Ayúdenme. Justo cuando doña Sabina, ¿verdad? Vos sabes, porque está al lado del otro. En el límite, coape o para Paraguay, coape, oye, pero la Bolivia. Pero la ito, la ito para dice. Pero en columna, ito 6. Haco apeulado hei Paraguay. Haco apeulado oñe tinta paite. Bandera Bolivia. A la Paraguay que va y campe. Así asuñan de Europea. Lo mismo amajeo la primera vez. De a casi 870 kilómetros para Guaguinalambo, Guapén. La gerencia. Había sido teniente. Jovencito, en oye mucho, o dejamos la trinchera. Hace upare, nana ni gay, se achupe bandera, muchas gracias, entre paréntesis, porque no sé la ñegua, voy a aprender a Peter, mañana la bandera, en dúo, si este día se nace, porque la orella, abuelo Fidel Ayala. O peso muy mete la tata pui, no es tata pui, el tata, no, el tata, donde se enciende el tata, en la cocina, de chiquitito, orela, premio, orela caso, abuelo, orero, el caso, había sido que era historia. ¿Quién nos enseñó palmo a palmo el Chaco paraguayo? Nuestro abuelo Fidel Ayala Carmona, fundador de Macar. 100 años el año que viene. Y el doctor David, su señora, ya conoce el lugar. Entonces, cuando yo llegué y dice cementerio bolivianos y paraguayos, dije yo voy a llevar a me rendían honor. How y la Ingavi, ya el guapai. A la tuca, pe investiga miana, va a la tuca. Pe te canaleta tuishao ya poliñan de soldado fuera. How pe voy a ir cuando viene de vende jamás. Upeimo ya opama la guerra la es. Terminamos ahora 7 minutos mañana, el 8 voy a terminar. Opama la guerra. Curado 820, 8 yucaos. Nuestros soldados paraguayos no tenían zapatos. Si ustedes hoy se van, los viñales, pecha la viñales, ella fuera la árboles los con espinas. Y con ayo no me estoy por la zapatón o más, solamente una cantimplora, un ponchito y machete.
machete vizcaíno, y marca. El machete vizcaíno, Yaguarete era su nombre, nuestro abuelo Fidel. De soldado fuera. Era un gusta porque terminada con el último detalle de una entrevista con un ayoreo, el famoso Putayo Bay que nosotros llamamos Omoros. Y teniente, abuelo míape. PJ, malo y potala naco, pecuapa, más país la naco. Ese es un pentún así que se prensa. Por cada cabeza de un boliviano, a mí esta PM un naco. El naco podía usar hasta 3 hombres y eso mascaba a nuestros compatriotas paraguayos. Parece a ti y públicamente digo, este gobierno tendría que devolver todo lo robado antes de salir de estos 5 años. Nuestros compatriotas que defendieron su vida con sudor y sangre. Y abuelo en tal parte de orella, naure zapatubeina, a lo yucana de guasuí, a lo pirego, a la guasuí, a upea, pero ña putila orepu, porque pecha en las viñales. Oremos los 4x4 pero a los misioneros voluntarios. Pero afuera el wipi, o pecha la cañada, o abrigo. Ya le corrutamos, ya recorre mino, en su persona, doctor David, no estoy haciendo propaganda política, pero pido al Altísimo, así como lleva ya 35 años en la educación, este año yo voy a votar muy diferente. Votaré por personas, elegiré los mejores, porque hacia el Chaco paraguayo es otra medalla, es la otra cara de la moneda. Nosotros estamos yendo, y ahí termino, no solamente a los pueblos originarios, a aprender, doctor David, la guaranía, porque se ha radio de 64 comunidades por WhatsApp, ¿no? por WhatsApp, a radio, era imagen un 5 o 6 familias, ahora en la única radio, oye ahora nivel radio para poco. ¿Por qué completo con esto? Porque 8 minutos no me pedí, no sé cuántos minutos yo verás, no importa. Vamos a hacer tribu, primera vez, vamos a hacer estudio. Se ha estudiado ahí en la Javeriana, por la gracia de Dios, en Bogotá, en la Universidad Pontificia de los Jesuitas. Pero ahí estudié comunicación en la educación, más bien otros idiomas, no el guaraní. Y llego yo acá y me dice la superiora, te vas a ir entre los nativos Mascoy y Ayoreo y vas a filmar y vas a hacer un video allá más en la moina, en el país. Me acompañaron un país y una hermana. Me adentré. Y con eso termino, estudiantes que están recibiéndose. A mujer, la Ayoreo, o a Nene que tuviera eso, a mí se ayuda. Se duelo, heine. Supongamos que 15 días o a él duelo o sufría ya, no pongan ahí le ponen sobo, banana, de todo. Jope, o jasabe, soy la dolor, o pumao y vea caitela y la jogamí, o sea, otro lado. El ayureo, solo a ellos les voy a nombrar hoy. Ayureo, buenos días, señor Maeshapa. No me habló.
o manona yenere mireko au pepe o mañana sereje. Yo no entiende guaraní, yo no sé paraguayo, digo nayo paraguayo, yo sé ayoreo, moro, solo hablar castellano, ayoreo y rapay, es rapay en portugués. Habitarse. Esa es una de las etnias. Y no voy entrando en el monte sagrado y todo, ¿verdad? Que todavía existe. ¿Por qué les digo, hermanos, esto? Ñande Michilla y padre, ñande Paraguay. Pero qué lindo, doctor, y ahí termino. ¿Por qué tanta admiración, señora Sabina? Usted es una gran mujer. Si el doctor está todavía en pie es porque usted está a su lado. No le abandone ni un minuto. Y si llega a ser senador, que puede decir por lo que yo y yo que, porque usted vegetado en la tentación. Cuña bahía, cuña de bahía o perseguitación. Entonces, luchemos. ¿Por qué yo lloré hoy? Por la bandera. Porque nuestra bandera, si hoy, yo no sé, pero me tiene pinta, no sé si usted será el intendente o algo de Pacaraí, pero de repente si hay alguna autoridad acá, nuestras autoridades, no importa, no digo qué partido, no interesa, si mirasen a todas estas personas con la historia en las manos y comparásemos nuestra vida con aquellos que con un naco tenía que cortar la cabeza de un boliviano para tener un naco, y el naco le iba a servir 4 días si partía él solo. Si compartían entre 4, don Patricio, ujei, ñenguají, sudor y sangre costó nuestra bandera y este guaraní que estamos defendiendo.